Bien, ya estamos con el doctor Jimmy Sotomayor. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por estar en este día de hoy con nosotros para poder de repente aclarar un poco la situación de los proyectos de ley que han sido aprobados y que son inconstitucionales, como menciona la ley, y muchos de ellos atentan en contra de la inseguridad. ¿Cómo está? Buenos días, Mayra. Mucho gusto de estar aquí en el programa y efectivamente, como bien lo ha señalado, con mucha preocupación hemos visto algunos cambios a la norma y algunos proyectos de cambio, ¿no? Desde una mirada estrictamente jurídica, desde una mirada estrictamente constitucional, vamos a empezar a hacer algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, a los cambios que han habido a las normas de crimen organizado, ¿no? ¿Cuántos casos nosotros, los abogados que nos dedicamos al litigio penal, que vemos la práctica, han quedado en la impunidad? Primer punto. El segundo aberrante cambio que hemos observado es el tema referido a la eliminación de la detención preliminar, ¿no? Que luego hicieron un mea culpa, pero cuando ya habían liberado a muchos delincuentes. Organizaciones criminales, bandas criminales que, como no estaban en flagrancia, no podrían aplicarse este tema de la detención preliminar. Y así podemos seguir comentando, ¿no? De acuerdo a lo que tú me indicas. ¿Cuáles son las más graves que tú consideras? Crimen organizado, primer punto. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto un estándar más elevado para considerar a la organización criminal como tal en el Perú, porque la Convención de Palermo no establece esas limitaciones. Es decir, que en otros países en los cuales se ha suscrito la Convención de Palermo, no existe pues este requerimiento de que la pena mínima tiene que ser 5 años. Eso no existe, eso en el Perú nada más lo han puesto, con lo cual se ha quedado fuera muchos delitos. Te digo uno que seguramente es muy conocido, que es el tráfico de influencias. La estafa, se han quedado fuera de la ley de crimen organizado y a lo mucho ahora podrían ser banda criminal. Y para que la población se fije cuál es la diferencia de penas. Banda criminal en estafa máximo podría llegar a 11 años. Si es que fuese por organización criminal estaríamos hablando de 25, 26 años. Entonces la diferencia es abismal. El otro punto es el tema de la detención preliminar, ¿no? Eliminando la detención preliminar en casos en los que no exista flagrancia. Entonces, si es que eso es así, por ejemplo, nunca se hubiese dado la detención de Agustín Lozano, nunca se hubiese dado la detención de Keiko Fujimori, de Ollantumala, entre otros, ¿no? Entonces, eso también nos resulta llamativo y grave, en verdad, inconstitucional, ¿no? Y luego podemos hablar de los proyectos de ley que, desde mi perspectiva, más ahondan a un tema populista, ¿no? Perfecto, pero a mí me gustaría saber sobre lo que acabas de mencionar, la postura del congresista, cuáles han sido sus votos, porque hemos visto y hemos encontrado, me acaba de pasar la producción, un tuit donde usted menciona, no es terrorismo urbano, es delincuencia agravada, pugna de poder entre la derecha bruta y achorada y la derecha caviar para mantener la impunidad en sus cuotas de poder en el Estado a espaldas del pueblo bajo el pretexto de la derogatoria de la ley 32108, justamente la ley del crimen organizado que acaba de referirse el doctor Jimmy Sotomayor. Bueno, lo que estamos viendo y lo que se expresa claramente es que también hay pugna de poder por ocupar siempre los espacios del Estado, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, que siempre son los grupos de poder que se han alternado en estos espacios, y no es de ahora, sino que viene desde los inicios de la República. Entonces, una vez está uno, otra vez está el otro, entonces están midiendo la fuerza y el poder, ¿no? Bajo la pugna de términos legales, se ve la medición de esas fuerzas, e indudablemente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, de que ha habido fiscales que los han denunciado, han presentado sus acciones de amparo, sus medidas cautelares, y oh sorpresa, salió en el plazo express de 10 días, una semana, y hay ciudadanos que tienen demandas judiciales por más de 10, 15 años que están con su medida cautelar y demanda de amparo, y no le atienden hasta después de 1 año, 2 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso también es una realidad, ¿no? ¿Y qué? Porque eran fiscales, porque eran jueces, o porque eran personalidades públicas, les hace de manera acelerada esas demandas. Entonces yo creo que la justicia debe hacerse de manera transparente e igual para todos, ¿no? ¿Su voto fue a favor de la derogatoria de la ley 32108?
No, yo me abstuve porque justamente denuncié que había esta pugna. Pugna ¿no? de poder. ¿Cuál Claro. es su posición de lo que acaba de mencionar el congresista, doctor Jimmy Sotomayor? Mire, yo voy a coincidir en un punto. Hay una pugna de poder, hay un conflicto de intereses. Y lo que sí cuestiono, y me parece grave, es que las últimas modificatorias, tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal, se han dado desde una perspectiva política. Y esto no es un tema político, es un tema estrictamente técnico, jurídico. Me pregunto yo, ¿cómo un congresista, pues, sin el asesoramiento debido de los litigantes, jueces, fiscales, vale decir operadores jurídicos, se puede atrever a cambiar una norma que ni siquiera tienen el grado de concepción de la consecuencia práctica que implica ello, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, lo que comentábamos en un anterior programa, ¿no? La ley de terrorismo urbano, ¿no? Se vendió con bombos y platillos, ¿no? El terrorismo urbano, eso no existe. Es un populismo más. Eso en el año 2000 ya se había regulado. Eso no existe. Legalmente a nadie se le va a sancionar por ese delito. O sea, están vendiendo, como ya lo habíamos señalado, una idea falsa a la población, ¿no? Y si bien es cierto, existe este tema de la pugna por poder, no debe llevarse esto pues al campo normativo, ¿no? Esto le está haciendo daño y no está fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado. Todo lo contrario, se ha desvanecido la lucha contra el crimen organizado. Otra de las leyes es la extensión de dominio. ¿Cuánto afectaría esta ley? La ley de extinción de dominio. Sí, donde prácticamente les permite a las personas que son juzgadas por la ley no incautarles sus bienes, sino dejarlos, ¿no? Porque siempre se incautan los bienes y todo pasa al Estado y esto se hace como un tema de subasta o algo así, ya el Estado se encarga, pero ahora nadie toca los bienes de prácticamente de las personas por narcotráfico, por lavado de activos y por muchos otros temas. Vamos a recordar de dónde proviene el origen de esta norma, ¿no? ¿Ya? ¿A partir de qué casos proviene? Del caso Pablo Escobar en Colombia. ¿Qué es lo que pasaba? Pablo Escobar muere, nunca fue juzgado, nunca llegó a estar estrictamente en una verdadera cárcel, y en Colombia se propone pues la ley de extinción de dominio, que en buena cuenta es todo lo que provenga de un ilícito, narcotráfico, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, no puede dejársele pues ni al imputado ni tampoco a sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se incautaba, se decomisaba y todo pasaba a las manos del Estado. Entonces, ¿eso se ha estado aplicando aquí en Perú? Correcto, también se ha estado aplicando en Perú, pero lo que se pretende es que se deje de aplicar con la misma rigurosidad que se ha estado haciendo. Y muchos sabemos, y te voy a comentar, esto es el tema práctico, que a los políticos lo que más les duele es cuando tocan su patrimonio. Eso es lo que les duele. Entonces, cuando chocan con su patrimonio, cuando les incautan, ahí saltan y dicen, no, eso no puede ser. Entonces, lo que están buscando es modificar la norma para obtener algún beneficio directamente ellos, ¿no? Porque esta norma no se va a aplicar pues contra el ratero, no se va a aplicar contra el de fuertes personajes delitos de cuello blanco. vinculados. Así Claro. de simple. Congresista, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál fue su voto? ¿Qué es lo que usted considera y piensa sobre esta ley? Al respecto de lo manifestar, ¿no? Acá manifiesta el doctor, en algo coincidimos, de que dice no se puede mezclar la política con la parte legal y jurídica, que es cierto, pero hay que tener en cuenta que la voluntad política de cualquier sector se expresa legalmente a través de una resolución ministerial. O sea, prácticamente ahí estamos contribuyendo, o mejor dicho, expresando la voluntad política de un interés de un sector en una resolución ministerial. Entonces se conjuga la voluntad política y la parte legal, ¿no? Entonces, y obviamente hay sectores que usan pues las instituciones del Estado para un poco hacer persecución política en algunos casos, ¿no? Ahora, nadie niega de que haya necesidad de la investigación, puedan llegar a ese extremo, que es parte, digamos, del proceso, pero hay momentos de decisiones que son excesos también. Son excesos que ya no lo ven legalmente, sino lo ven políticamente, ¿no? Hay que mediatizar el tema y se hace todo un show, y al final, por ejemplo, el caso del Club de la Construcción, caso de los cuellos blancos, caso de Obraíza, Odebrecht, hasta ahora no se resuelve, ya tiene creo que más de 20 años, ¿no? Entonces, y ya vemos otros temas, y obviamente esos casos quedan... ¿Cuál fue su voto? Mi voto en ese tema fue también abstención, ¿no? Abstención.
Ahora, otra de la preocupación que usted acababa de mencionar, doctor, y que a mí también me sorprende, y yo sí quiero hacerle la pregunta, porque hemos visto muchas leyes declarativas, leyes con sustento técnico que sí apoyan, que sí ayudan de cierta manera, pero otras leyes, por ejemplo, la ley del día del mototaxista, como sacó la congresista Lady Camones, ¿no? Yo no sé en qué estaba pensando la congresista, o si pensaba o no. Hemos visto que muy poco piensa, pero hasta el día de hoy ni siquiera se le da ningún beneficio a los mototaxistas que necesitan ser reconocidos y necesitan tener un seguro de vida con tantos impuestos que podrían darse a su favor, ¿no? Ahora, ustedes tienen asesores pagados por todo el Perú, congresista. Han aprobado y luego se ratificaron en la ley de detención preliminar en casos de no fragancia, una ley que permitió que personajes que ya estaban no detenidos, como es el caso de la ELU, salgan en libertad. ¿Qué pasó? ¿No los asesoraron? ¿No conocieron esta ley? ¿No Bueno, hay iniciativas legislativas que impulsan congresistas y que obviamente se evalúan, se analizan, ¿no? Y no es decisión solamente de un congresista, es la decisión del Pleno, quien por mayoría, si deciden que esa ley se aprueba, ahí vemos la expresión de los votos. Sí. No me diga que votó en abstención también. No recuerdo cuál fue mi votación, porque hay tantas votaciones que hacemos, ¿no? Pero ahí no es que un congresista propone una ley y ya ese congresista la aprueba. Ahí pasa el consenso y pasa el debate, ¿no? Y ahí, si esa ley tiene la mayoría de votos, indudablemente se da por aprobado. Doctor, usted al ver esto... Me llama poderosamente la atención. Lo digo con mucho respeto, pero si es que hay un debate, si es que efectivamente no lo hace un solo congresista, es más grave todavía, ¿no? Porque si es que ha pasado por varios congresistas, por varias bancadas, por una supuesta discusión, ¿cómo aprobar una norma que le quita una herramienta fundamental al Ministerio Público? Y la única explicación lógica que a mí se me ocurre es que, oye, con esto nos están tocando a nosotros. En caso de flagrancia, a nosotros nos están tocando porque ya han chocado con gente de alto vuelo. Entonces, no, ¿sabe qué? Hay que quitarle esa herramienta. Pero ¿cuánto perjudica al Perú? Imagínense, o sea, ¿cuántas personas delincuentes están saliendo se están acudiendo porque todavía no lo promulgan la ratificación? Por ahí viene el problema. El problema viene porque, a ver, ellos están tratando de cuidar sus intereses, y no hablo por el congresista aquí presente, me estoy refiriendo en general a las personas que han votado a favor de esa norma. Están tratando de cuidar sus intereses, pero en desmedro de los intereses de la población. Y eso pasa porque no hay capacidad técnica. Yo no hablo de la capacidad en cuanto a inteligencia, política, voluntad política. Eso es otra cosa. Aquí, para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, hay que convocar a personas técnicas, hay que convocar a debate abogados, jueces, fiscales, a la academia, profesores. Pero no se puede hacer irresponsablemente esta norma. Acabo de ver que hace un par de días se ha dejado en libertad a toda una red de traficantes. Increíble. ¿Y por qué? Porque a los señores congresistas se les ocurrió, pues, que como estaban chocando con sus intereses, eliminemos la detención preliminar. Eso es inconcebible. El daño que le están haciendo a nuestra sociedad es inconcebible. Y lo voy a decir con mucho respeto. En algún momento te lo dije. Aprovecho la presencia del congresista aquí. Lo digo con mucho respeto. Creo que estamos ante el peor Congreso en nuestra historia republicana, al menos desde el punto de vista jurídico. Los cambios que se han hecho en materia penal, procesal penal, han sido aberrantes. Incluso el hecho de devolverle la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú sin sustento es otro de los cambios que retroceden. Yo te cuento porque yo tengo un montón de casos en los cuales, ahora, ¿qué es lo que hace el fiscal? El fiscal tiene que, obligadamente, tengo que mandarle la investigación a la policía porque si no comete prevaricato. ¿Y qué hace el policía? No, yo no tengo capacidad técnica. Una denuncia hoy para que se tramite en el Perú 6 meses. 6 meses. ¿Por qué? Porque pasa de la fiscalía a la policía y la policía no tiene capacidad operativa. Para tomar declaraciones hacen preguntas que están prohibidas por el Código Procesal Penal. Preguntas sugestivas, te sugieren las respuestas. Estamos volviendo un modelo inquisitivo. Eso es gravísimo, repito. Los cambios muy malos. No quiero que se me vaya el tiempo, pero el tema y la preocupación por la cual también lo invité al doctor Jimmy Sotomayor era porque APP ha presentado un proyecto
de ley que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos con la excusa de la pena de muerte, y también se ha creado una comisión para crear el nuevo Código Penal. Esa es una gran preocupación, porque de verdad que en este momento, cuando tenemos un gobierno, un Congreso, y cuando tenemos al Perú en crisis por falta de ética, moral y valores, no podemos dar ese tipo de treguas, ¿no?, a que se debatan ese tipo de situaciones. ¿Cuál es su opinión, congresista? Mire, yo creo que por la aprobación de una ley tampoco podemos escandalizarnos y hacer un show de que ya todo se cambió y se puso un caos la situación del Perú. Porque todo proceso investigatorio, tanto la policía como el Ministerio Público a través del fiscal tiene que hacer su informe y pasa ese filtro, y recién pueden procesar, ¿no? Entonces yo creo que tampoco podemos caer en la desinformación, y la responsabilidad puede haberla, pero indudablemente que los procesos judiciales no vienen pues de anoche, de la noche para el día siguiente, sino vienen ya en tiempo atrás. ¿Está de acuerdo Entonces, usted con la pena de muerte? ahora, sobre la pena de muerte, el Perú es suscriptor pues del convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, y yo creo que eso es parte de un populismo ahorita que ya ha entrado en debate hace mucho tiempo atrás, y hoy nuevamente lo ponen en debate, porque en el fondo saben que eso no va a ser real, porque si se retira el Perú del Acuerdo de San José tendría un mal precedente sobre la vulneración de los derechos humanos. Hoy que hay muchos ciudadanos que denuncian el asesinato y viene la vulneración el abuso de los derechos humanos en el Perú, entonces sería peor todavía para el Perú. Yo creo que ahí es un tema populista que va a entrar en debate seguramente, y bueno. Menos de un minuto tengo para su respuesta. Brevemente. Legal. Primero, que no es solo un cambio, son varios cambios, no es escandalizarse. Los que vemos en la práctica sabemos que eso es inconcebible. Y sobre la pena de muerte específicamente, renunciar al Pacto de San José es una propuesta populista, inconcebible, porque lo que no explican los congresistas es que renunciar al Pacto de San José también implica quedar sin protección a nivel de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano podría vulnerar los derechos de un peruano y nadie podría protegernos. Completamente inconcebible. Y digo, y cierro con esto, si es que vamos a proponer pena de muerte, y si se va a discutir de manera seria, hagámoslo como en China. Pena de muerte también para los funcionarios públicos corruptos. Nos quedamos sin ninguno, y nos quedamos también sin tiempo.